Bueno, vamos a dedicarle esta clase o esta pequeña exposición a un tema que particularmente a mí me apasiona mucho en razón de que se trata del tema que utilicé, o parte de este tema, utilicé para mi tesis doctoral. Y entonces siempre es atractivo en derecho penal discutir sobre cuestiones que son, digamos que controversiales. Sin lugar a dudas, la tentativa es una cuestión controversial. Y por eso vamos a empezar señalando algunas cosas que son importantes en el debate hasta hoy incluso. Una de ellas es en qué casos podemos decir que ya estamos ante un caso de tentativa, o de lo contrario, si en verdad nos encontramos ante actos preparatorios, por lo cual esas conductas serían impunes según la gran mayoría de los hechos punibles que están previstos en nuestro sistema penal y en la mayoría de los sistemas penales. El otro punto interesante es en qué momento se inicia lo que llamamos tentativa, ese plan del autor que empieza su fase de desarrollo. ¿Cuándo empieza? ¿Cuál es el punto? Y para eso vamos a ver que es muy importante definir esto, ya que luego de definir cuándo empezó, podemos posteriormente intentar resolver en qué momento concluye el plan de una persona que no se concreta en el resultado, y por eso se llama tentativa acabada. También vamos a mencionar, por lo menos preliminarmente, qué es lo que pasó con el artículo del Código Penal, el artículo 26, que conceptualiza la tentativa. ¿Qué pasó en el 2008 cuando se produce la reforma del Código Penal, la ley 3440? A mi criterio, con una redacción muy deficiente, y lo vamos a explicar posteriormente. ¿Y qué cambió con eso? ¿Cambió algo? ¿Sigue aplicándose igual? ¿Fue una cuestión estrictamente semántica? También vamos a ocuparnos de eso. Y algo también muy interesante, una pregunta que siempre nos hacemos: si todas las conductas tentadas tienen que ser sancionadas. Es decir, si cualquier intento realizado por una persona debe ser sancionado, o algunos deben quedar fuera, como aquellos intentos imposibles de tentativa inidónea, o los esfuerzos o intentos supersticiosos deben quedar fuera del castigo, o el concepto de tentativa que nosotros tenemos es un concepto que incluye este tipo de situaciones. Entonces, una primera cuestión que vamos a abordar es el concepto o el esquema del iter criminis. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al iter criminis? Este es un concepto escrito o dicho en latín que significa el camino del crimen. ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es la estructura de la ejecución de un hecho punible? Y para eso tenemos que recordar que, en primer lugar, siempre aparece en la cabeza del autor su plan o la ideación, lo que el autor se representa cuando decidió llevar adelante una acción criminal o una empresa criminal. Eso se encuentra en el interior de la persona, es lo que él está pensando, y a partir de ahí luego empieza la exteriorización de esa voluntad dirigida. De ahí viene el concepto también de la acción final, lo que el autor se representa para llevar adelante una conducta determinada. Esta parte, la parte de la ideación, cuando el autor está planificando un hecho, es un aspecto, un área impune, siempre. ¿Por qué? Y porque el pensamiento, en tanto y en cuanto no se transforme en una acción, no puede ser abordada por las autoridades. El Estado no puede involucrarse en lo que el sujeto piensa.
aun cuando eso sea un pensamiento criminal. Luego de la ideación pasamos a la ejecución de este plan. Y la ejecución pasa primero por una etapa de preparación. A esta etapa se le denomina actos preparatorios, las acciones que realiza la persona preparando la ejecución de un hecho. Si bien es cierto, acá tenemos ya comportamientos exteriorizados, estos comportamientos no son parte del hecho punible, son un aspecto previo. Aquí el autor lo que hace es evaluar qué tipo de medios necesita o qué necesita hacer para poder llegar a ejecutar su plan. Si él decidió matar a su víctima con envenenamiento, a través de una acción de envenenamiento, pues tendrá que realizar determinados actos preparatorios, como invitarle a cenar, como comprar el veneno, como pensar en la dosis que necesita, investigar sobre esa dosis. Esos son actos preparatorios. Repito, ¿por qué se denominan así? Porque preparan la ejecución de un delito. No son aún el delito en sí mismo. Esta parte, la de los actos preparatorios, es una parte que normalmente, por regla, no se castiga. Son actos impunes, no son punibles. ¿Por qué? Y porque esta parte, esta fase de actos que realiza el autor, no están descritos en el tipo penal. Entonces no pueden ser castigados. Es una fase previa a la ejecución. Comprar un veneno puede tener por finalidad combatir una plaga en la casa. Comprar un arma de fuego puede tener por finalidad defenderse en una casa, ir de cacería. Por eso, aunque forme parte del plan del autor para matar, no para ir de cacería o combatir una plaga, no pueden ser castigados. Porque el solo hecho de comprar estos objetos o estos elementos no representa ningún hecho punible. Esa es la razón por la cual estos actos, los preparatorios en el plan del autor, no son hechos que puedan ser castigados por regla. Ahora bien, existen excepciones. Hay determinados hechos en los cuales el legislador sostiene que necesita ampliar el castigo o el ámbito de protección de la norma, no solo a la ejecución de los hechos que atentan contra un bien jurídico, sino también a los actos previos. Y lo hace porque considera que los bienes jurídicos son extremadamente importantes. Así sucede con los hechos punibles contra la existencia del Estado, donde la ley contempla en el Código Penal paraguayo que la preparación de la traición al sistema puede ya ser castigada, o la preparación de una guerra de agresión contra otra nación puede ser sancionada. Pero estas son excepciones. La menor cantidad, la minoría de casos en el sistema penal sancionan la preparación. ¿Por qué? Porque implica invadir un aspecto de la conducta que en principio no representa un riesgo para el bien jurídico. Entonces, por eso también en los actos de terrorismo, ¿verdad? Ahí también se castigan los actos preparatorios. Lógicamente, para poder sancionar esto, hay que demostrar el dolo del autor. Hay que demostrar que eso formaba parte de una conducta posterior, que es una conducta ilícita. Una vez que culminaron los actos preparatorios, decíamos que una de las preguntas que hay que hacerse es, ¿esta línea dónde está? La línea entre los actos preparatorios y el inicio de la ejecución. Sanzinetti dice, el autor empieza a ejecutar cuando se pone a realizar la conducta. Ese es el inicio de ejecución. ¿Ejecución de qué? Ejecución de la conducta prohibida. Ejecución, si hablamos de homicidio, de la acción de matar. Si el autor planeó en el iter criminis matar a su víctima mediante un veneno,
pues tendremos que definir en qué momento de la ejecución de esos actos él empieza la acción de matar por envenenamiento. Y ahí es cuando se genera la línea entre los actos impunes de preparación y los actos de ejecución. Esta parte es parte del tipo penal. De ahí que acá empiece la punición de la conducta. Porque el autor ya inicia una conducta, un comportamiento que la ley reprocha, que la ley considera inaceptable. Y a pesar de que esté no tolerado, el autor ejecuta esa acción. Empieza la acción de lesionar, de matar, de robar. Y entonces, por el principio de legalidad, al realizar una conducta punible, se empieza la posibilidad, y enseguida vamos a explicar por qué, de castigar. Y luego tenemos un último acto antes de la consumación. Es decir, siempre hay una última parte de la conducta del autor típica, que es la que está inmediatamente anterior al resultado. Y ese es el último acto antes de la consumación. A este último acto, cuando el autor llega a esa etapa, se le denomina tentativa. Esa es la tentativa realmente. La distinción entre tentativa acabada y tentativa inacabada es a los efectos didácticos. Si bien es cierto, en algunas partes del código se menciona, es importante tener presente dos elementos importantes en cuanto a la tentativa. Una primera cuestión, la tentativa es una figura dogmática que, como dice Zaffaroni, genera la amplificación de la tipicidad. ¿Por qué decimos eso? Porque en verdad los tipos penales previstos en la ley sancionan las conductas consumadas. Matar a otro, lesionar a otro. Esas son conductas consumadas. Y así están descritas en los tipos legales. Pero el legislador entiende, y por eso redacta el artículo 26, que en determinados casos, aunque no se haya concluido esa conducta, aunque no se haya consumado, y el autor inició esa ejecución, tiene que ser castigado. Por eso es que se dice que es una amplificación de la tipicidad, el castigo de la tentativa. Entonces, esos elementos son importantes, por un lado. Por otro lado, también hay que entender que en puridad existe solamente una tentativa. No es que hay tentativa inacabada y tentativa acabada. Es una tentativa. ¿Por qué? Y porque el plan del autor es uno. No es que el autor planifica intentar de manera inacabada por un lado y una segunda parte intentar de manera acabada. El autor planifica intentar lograr el resultado. Planifica que el resultado ocurra. De eso se trata su dolo. Su dolo es de matar. Y en ese proceso, en esa construcción mental de planificar, él se representa esos pasos. Entonces, cuando hablamos de tentativa, lo que estamos diciendo es el autor realizó la conducta que está prohibida. Solamente que en algunos casos el resultado estuvo muy cerca, en otros casos no tanto. Es decir, es el momento de la ejecución lo que me indica denominar tentativa inacabada, cuando aún no se ejecutó todo el plan, y denominar tentativa acabada al momento en el cual se concluyó la conducta y solo quedó el resultado como necesidad de producción. Entonces, cuando hablamos de un caso de tentativa, es importante tener presente
que no nos referimos solamente al aspecto interno. No es solamente que el autor busca, yo necesito demostrar un despliegue físico de la persona que se dirige a lograr el resultado. Ahí estoy hablando de tentativa. Les decía yo, Zaffaroni habla de que se trata de una acción objetiva y subjetivamente típica del delito, pero es diferente en razón de que existe un dispositivo amplificador de la tipicidad, que permite, dice él, captar la acción en su dinámica desde el comienzo de la ejecución hasta que se completa la tipicidad, salvo el resultado, obviamente. Por eso no se castiga solamente, dice Zaffaroni, en ciertos tipos penales, el hecho de haber matado, por poner el ejemplo, sino que se castiga también el haber intentado matar. No, el legislador no espera para castigar solo el resultado. Señala que va a castigar también amplificando la prohibición del 105, por el ejemplo que estamos usando de homicidio, al artículo 26. Si intentó, también va a considerarse como un hecho punible, solamente que no va a ser homicidio doloso consumado, sino que va a ser homicidio doloso tentado. Welsel consideraba que la tentativa debería castigarse todas las veces que el autor haya iniciado la ejecución de un plan, independientemente, decía él, que ese plan haya tenido objetivamente o lógicamente la posibilidad de un resultado. Es decir, para él, la posibilidad de la tentativa inidónea no impedía el castigo. Sí impedía, y esto lo vamos a hablar después, la tentativa denominada supersticiosa. Porque decía él, en esos casos la energía criminal es nula, ¿verdad? Hay muchas teorías que se refieren a la tentativa. Una de ellas habla de la teoría, o se llama teoría de la planificación del hecho. Y acá de lo que se habla es de las representaciones del autor acerca de acciones que él entendía que eran necesarias y estaba decidido a realizar cuando empezó la ejecución del hecho para alcanzar un resultado. Esa es la teoría de la planificación. Se representa las acciones que necesita ejecutar en el momento en que empieza para poder alcanzar la realización del hecho. Y acá esta teoría dice, el autor tuvo que haber realizado todas las acciones que pensó anteriormente para que se considere una tentativa acabada. Si no ejecutó todas las acciones que planificó, estamos ante una tentativa inacabada. Este es el razonamiento que está arraigado en la jurisprudencia dominante en Alemania. Mientras el autor no haya ejecutado todos los pasos o acciones planificadas para alcanzar el resultado, se estará ante una tentativa incompleta o inacabada. Si ejecutó todos los pasos y el resultado no aconteció, estaremos ante una tentativa acabada. También tenemos la teoría del acto único. Y esta teoría plantea la existencia de una tentativa acabada o concluida cuando el autor ejecutó el único acto que él entiende es idóneo para que ocurra el resultado. Eso es lo que él pensó cuando empezó la ejecución. Dijo, cuando yo apriete el gatillo, va a ocurrir el resultado muerte. Ese es el acto único que representa la tentativa en esta teoría del acto único. Y se diferencia de la teoría que dijimos recién de la planificación del hecho porque considera no un plan global del autor como la teoría de la planificación, sino que se representa para conceptualizar la tentativa solamente el acto que va a desembocar en el resultado. Esa es la tentativa. Por supuesto, una de las críticas de esta teoría del acto único es, bueno, ¿y qué son los otros actos? ¿Acaso el autor no empezó ya la ejecución? También existe la teoría de la unidad natural de la acción y lo que trata de hacer esta teoría es encontrar un límite. Y dice, habrá una tentativa inacabada o no concluida
cuando la conducta que fue desarrollada por el autor hasta un momento y fue orientada al perjuicio de un bien jurídico constituye una sola acción natural, y con los actos que incluso que aún quedan por realizar. Por el contrario, la tentativa estará concluida, dice esta teoría, cuando el acto en cuestión tenga que ser considerado como un hecho nuevo respecto de la conducta anterior. Vale decir, todos los actos planificados por el autor para alcanzar un resultado tienen que representarse como un solo acto de intento. Siempre que esos actos en ese plan hayan terminado en la representación del autor para conseguir el resultado, eso se considera como una unidad de acción, ¿verdad? No como actos separados. El Tribunal Federal alemán en 1982 definió algunas cosas interesantes sobre esta distinción dogmática y considera ese fallo que la tentativa está inconclusa cuando el autor prescinde de otras acciones posibles para él y que según su representación todavía quedan por realizar otras para poder consumar el resultado que él espera. Y dice también, será concluida cuando el autor, al realizar un determinado acto, considere que el resultado es posible a partir de ese momento. Es decir, mientras él realice actos que, según su representación, aún no tienen posibilidad de producir el resultado, estaremos en la fase de tentativa inacabada. Y cuando él empieza a realizar actos que habilitan o que hacen pensar en la posibilidad de producir el resultado, ya estamos en el ámbito de la tentativa acabada. Es decir, pongamos un ejemplo. Si el autor se representa matar a su víctima con 20 gotas de veneno, pero las tiene que suministrar parcialmente y en momentos diferentes de las comidas de la víctima para que ésta no se percate del sabor, y él tiene la información de que la acumulación del veneno con la gota número 8 o con la porción número 8 de veneno puede ya producir la muerte, ahí estaremos ante una tentativa inacabada. En cambio, desde la porción 7 hacia atrás estaremos ante tentativa inconclusa o inacabada, porque para el plan del autor esas porciones todavía no tienen la posibilidad de producir la muerte. Esta es la alternativa, o este es el criterio que desarrolla este fallo del Tribunal Federal alemán. Entonces decíamos, hay tentativa cuando el autor inició la conducta típica, vale decir, pasó de su pensamiento a la acción para considerarse que esa conducta está en el tipo penal. Esa es la teoría formal objetiva. Y también es importante tener en cuenta que la opinión dominante dice que lo que hay que evaluar es lo que se conoce como teoría mixta subjetivo-objetiva. Intenta un hecho punible aquel que, de acuerdo a su representación, lo que él está planificando, empezó la realización del hecho. Ya no son actos preparatorios, según su representación. Una vez que él tiene el veneno, ya empezó la ejecución. Por ejemplo, empezó a adherirle la sustancia tóxica o venenosa a la comida. Empezó la ejecución, que tendrá otros pasos. Tendrá que servir la comida, tendrá que invitar previamente a la persona, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la ejecución, tendríamos que identificar que el plan del autor está vinculado a ese tipo de actos. Es decir, tenemos que evaluar que el autor, con el acto concreto que estoy analizando, empezó la ejecución que para él era necesaria para poder lograr finalmente el resultado. Entonces, es importante recordar el concepto que
cuando hablamos de tentativa, estamos hablando de un aspecto de la tipicidad amplificada. Creo que es muy adecuado el concepto de Zaffaroni cuando, repito, se refiere a que los hechos punibles son hechos consumados. Sin embargo, el legislador contempla la posibilidad de amplificar esa prohibición no solo a los casos en los cuales se logra el resultado, sino también a los casos en los cuales se intenta la producción del resultado. De eso hablamos entonces cuando nos referimos a la tentativa. Nosotros tenemos 3 artículos respecto de la tentativa que son los que definen nuestro Código Penal, que son el artículo 26, donde está el concepto de tentativa, el artículo 27, que se refiere a la punibilidad de la tentativa, y tenemos el artículo 28, que contempla los casos de desistimiento o arrepentimiento. Entonces, nuestro Código Penal contempla la siguiente redacción. 26. Actos que constituyen el inicio de la tentativa. Hay tentativa cuando el autor ejecutara la decisión de realizar un hecho punible mediante actos que son inmediatamente anteriores al fin de la ejecución de la acción descrita en el tipo legal. Esta es la redacción actual, la que fue producto de la modificación de la 3440. Sobre esta redacción, la primera cuestión a señalar como incorrecta a mi criterio es el mismo título, ¿verdad? Porque el artículo 26 actualmente dice actos que constituyen el inicio de la tentativa. En verdad, el artículo 26 describe la tentativa, no el inicio de la tentativa. El inicio de la tentativa es una referencia temporal, pero lo que se castiga o lo que el legislador prohíbe es el intentar. Y el artículo 26 define de qué se trata ese intento. Y el otro elemento importante, a mi criterio erróneo en la redacción, es en la última parte cuando dice actos que son inmediatamente anteriores al fin de la ejecución de la acción. Inmediatamente anteriores a la consumación era lo correcto, que es lo que estaba en la redacción de la ley 1160. Inmediatamente anteriores al fin de la ejecución de la acción, como dice actualmente, es algo que nos lleva a esta parte, nos lleva a la tentativa inacabada. Porque la última acción es la que me permite decir que puede haber resultado. Las anteriores no. Entonces, inmediatamente anteriores al fin de la ejecución es antes de esto. Y en verdad la tentativa es haber hecho todo lo que uno consideraba necesario para lograr el resultado. Esa es la tentativa. Luego vamos a ver que en el artículo 27 se habla de cómo debe castigarse, pero esa es otra cuestión, no es la definición de tentativa. En el artículo 27, erróneamente y contrariamente a lo que algunos creen, no está una definición de la tentativa inacabada. En el artículo 27 lo que se refiere es cómo se va a sancionar la tentativa. Y ahí se evalúa que, o se menciona que cuando el autor se encuentra en esta etapa de tentativa no concluida, su plan no concluyó, el castigo va a ser con una atenuación. Pero esa es una referencia de punibilidad, no una referencia conceptual. La única referencia conceptual en el Código Penal sobre la tentativa es el artículo 26. Entonces, dicho esto, vamos a cerrar esta primera parte introductoria y posteriormente vamos a dedicarnos con mayor detalle a los diferentes artículos y a las diferentes variables de tentativa.